Bueno, en línea está Rodolfo Yunta, profesor de historia. Hoy, justamente como es el Día del Maestro, Ujú. nos va a hablar, porque hay un acto de homenaje en el Museo Domingo Faustino Sarmiento, hoy de 11 a 19 horas. En realidad creo que es que la inauguración de la muestra Postales del Mundo, Sarmiento en sus viajes, un país encantado. Que hay imágenes de España. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Miguel y Graciela de Radio W, Viejos son los trapos. Muy bien, con mucho gusto de poder saludarlos. Bueno, el gusto es Buenas tardes. nuestro. Bueno, queremos saber de qué se trataba la muestra, que creo que hoy se inaugura, ¿es así? Así es, nosotros todos los 11 de septiembre, por el Día del Maestro, hacemos una muestra que después va a durar todo un año. Y en este caso la muestra se denomina Postales del Mundo, eh, que tiene que ver con Sarmiento y los viajes que él ha realizado. Y aprovechamos para tomar los relatos de viajeros, porque realmente todo el siglo XIX fue muy importante al respecto, es decir, desde viajes científicos, como los que pudo haber hecho Darwin, como los que pudo haber hecho Humboldt, como los viajes también que tuvieron su parte de ficción, es decir, tenemos que pensar, por ejemplo, en Julio Verne, que antes de tiempo nos hizo viajar a la Luna, nos hizo viajar alrededor del mundo en globo, o unas cuantas leguas debajo del mar. Entonces, el tema del viaje en el siglo XIX fue realmente una situación muy, muy interesante, en un mundo que se fue achicando porque estas expediciones permitieron conocer tierras exóticas y lejanas, y toda esa experiencia es una experiencia muy, muy rica. Sarmiento viajó mucho, primero por parte del gobierno de Chile, que lo envía a Europa y al norte de África para ver cómo era el sistema educativo en ese momento, y después él aprovecha y casi de casualidad viaja a Estados Unidos, donde finalmente con Horace Mann y con su esposa Mary comienzan a ver la posibilidad de copiar ese modelo para nuestro país. Es así que después terminan viniendo prácticamente 70 maestras desde Estados Unidos a la Argentina. Y después, ya siendo el ministro, digamos, en el gobierno de Bartolomé Mitre, lo envían, hoy sería como un embajador a Estados Unidos, y previo a su presidencia, él logra un contacto muy importante para la cuestión educativa. Si yo soy, por ejemplo, soy de la zona de Tigre y sé que Sí, él en uno de esos viajes inclusive introdujo, puede ser el mimbre, cuando en el Carapachá él sí, tiene una sí, casa. hubo cantidad de elementos que tuvo que ver con cuestiones de flora, también de fauna, es decir, que a partir de los viajes que él realiza, muchas cosas que posteriormente han tomado renombre, fueron introducciones que hizo Sarmiento. Voy a dar un ejemplo, es decir, en Francia existía un vino que justamente era un vino de baja calidad, por eso se llamaba Malbec, que significa mal pico, es decir, que aquellos que lo tomaban eran aquellos que no tenían un gran gusto, y Sarmiento consideró que esto se daba porque no era exactamente la tierra que esa uva necesitaba y las condiciones de clima, y lo trae finalmente para Mendoza. Y bueno, y hoy en día tenemos uno de los mejores vinos del mundo, es decir, que sigue teniendo el mismo nombre de Malbec, ¿no? Es decir, estas son de las cosas que introdujo Sarmiento, por ejemplo. Sí. El profesor, el Museo Sarmiento, ¿estamos hablando de la propiedad esta que está en una de Qué las islas lindo. del Tigre? No. No, no. Esta fue una casa de fin de semana. En la Claro, ciudad de claro, Buenos pero Aires, en la determinados... vivienda de Sarmiento es lo que hoy es la Casa de San Juan, que por eso es que esa calle pasó de llamarse Cuyo, que era el nombre original que tenía, a llamarse Sarmiento. Donde está el Museo Sarmiento es en la calle Juramento y Cuba, en el barrio de Belgrano, Ah, muy bien. pero que como edificio, este fue la municipalidad que tuvo el pueblo de Belgrano, que fue un edificio que se convierte en monumento histórico nacional por el hecho de que en 1980 aquí se hace la ley por la cual la ciudad de Buenos Aires pasó a ser capital federal. Pero no tenía contenido, por así decirlo, era el edificio. Y Claro. entonces, a tantos años de la muerte de Sarmiento y habiendo sido legado su patrimonio, tenía la Albacea, su nieto, Belín, entonces el gobierno nacional dice, bueno, aprovechamos este edificio de lo que había sido la municipalidad de Belgrano para dedicarla a la figura de Sarmiento, y entonces se convierte en museo. No es porque él
haya vivido acá o ese tipo de cosas. Veo que Sarmiento es muy criticado como si fuera una persona autoritaria por su carácter. Bueno, yo leí el libro Facundo, donde justamente habla de Facundo Quiroga, su lucha, su pelea con Facundo Quiroga. ¿Usted qué opina o qué dice o cuál es la verdadera historia con respecto a esto? Porque... Mire, no existe tal cosa como una verdad de la historia, así de sí, que sí, no, por más allá de que uno debe ser objetivo, sí, esto es imposible. Es decir, lo que existe son interpretaciones. De más está decir que Sarmiento es una persona terriblemente polémica, una persona que vivió confrontando en su época. Yo a la distancia creo que fue una persona que miraba mucho para adelante y entonces eso hace que no haya sido tampoco comprendido en su época. Fue muy polémico, fue discutidor y fue una persona total y absolutamente pasional, con lo cual en esa situación pasional, digamos, cuando uno juega muy al límite con las cosas, va a tener opiniones favorables y posiciones contrarias. Hay muchísimas cosas por las cuales, no solo lo que puede estar en Facundo y en otras obras, digamos, de lo que hizo Sarmiento, van a ser cuestionadas, porque a decir verdad, a los paradigmas actuales, a los criterios que podemos tener hoy, el pensamiento de Sarmiento y de muchas personalidades del siglo XIX van a ser cuestionadas. Ahora, creo, y esto justamente, y vuelvo a decir, no es una cuestión de objetividad, el esfuerzo que hay que hacer es comprenderlo en los paradigmas de época, claro. porque en ese momento se pensaba de esa manera. Entonces hay que tratar de hacer ese esfuerzo, y no para justificarlo, simplemente como para entenderlo, por qué él estaba en contra de las cuestiones de tipo, llamémosle, de caudillos feudales, en un momento que él era un representante de los principios de la Revolución Francesa, de un sistema más democrático, de un sistema, digamos, donde preponderase la cuestión de la educación, donde la civilización para él pasaba por lo que se daba en la ciudad y no en el campo. Era toda una situación de transformación, un orden que venía desde la época de la colonia, con el cual él no estaba de acuerdo, pretendía un progreso, como él lo entendía en esa época, que estuvo dado por el ferrocarril, por los barcos a vapor, por el telégrafo, y fundamentalmente por la educación, porque él entendía que si el pueblo no era soberano, era porque, a decir verdad, no estaba capacitado para poder elegir bien. Claro. Y esto era muy innovador, y eso trajo problemas, como trajo problemas la idea que tenía de la mujer. Él pretendía que la mujer se instruyera, que la mujer trabajara, que la mujer votara, y algunas de esas cosas en su época las logró y otras no, pensando que el voto femenino aquí llega a mediados del siglo XX. Claro, con Eva Perón, entonces, bueno, sí. Fue muy polémico Sarmiento, eso sin duda. Y bueno, entonces para no sé si vos querés, porque a mi compañero tiene un problema, les gusta un poco más de la vida personal de los próceres. No, hoy lo comentábamos que él fue Sarmiento, bueno, yo tenía la efeméride que había muerto en Asunción en 1888. Y lo que no recordaba es que él fue el primer presidente civil de Argentina. Los antecesores habían sido... Bueno, mira, el único antecesor que tuvo Sarmiento fue Mitre. Que era militar. De la camada de los presidentes que estuvieron en nuestro país a partir de una constitución unificada. Claro, bueno, pero... Pensar eso, claro. La constitución recién se unifica en el 62, ¿no es cierto? Y el primer presidente que surge de esto es Mitre. Digamos que todos ellos tuvieron rangos militares, pero no porque habían hecho una carrera militar, digamos, ellos tuvieron que actuar militarmente. Claro. Pero sí. No, yo me refiero lo podemos ver como civil, más allá de que a él también en algún momento le dieron rango militar. No, me refiero en cuanto a su vida privada, que a vos siempre te gusta, Miguel, decir la preguntarle. No, pero eso forma parte del revisionismo. Dale. No, ese viejo ese viejo mito de mujeriego como Urquiza. Absolutamente, profesor. Que está reconocido por él. Digo, ahí lo puedo decir con total tranquilidad, porque él en sus propias cartas, escritas a amigos y demás, él siempre confiesa, de hecho él estuvo,
digamos, enamorado. Uno de sus amores fue con 3 mujeres. con la hija de... En su vida, es decir, la última, la hija de Belezar. Ay, ayúdeme, ahí está, de Dalmacio Belezar. Claro, es decir, que ella lo acompaña a Paraguay, tuvo previamente a estas situaciones en Chile, la cual tuvo una de las hijas, con la que sería la segunda esposa, él termina adoptando el que había sido el hijo de ella, es decir, que es el famoso Facundito, que es más, muchos dicen que era hijo de Sarmiento, esto no está comprobado, pero podría serlo porque de hecho él lo crió y lo quiso, es decir, como un hijo hasta que falleció en la guerra del Paraguay. Es decir, él mismo, en descripciones que hace en momentos que ha ido a la casa, por ejemplo, de Mariquita Sánchez de Townsend y demás, es decir, él siempre, y aparte tiene una vocación muy especial por la cuestión de las mujeres, y él lo explicita. Mire usted. Pero hacemos una cosa simple, él fue formado, es decir, por su madre y por todas sus hermanas mujeres, con lo cual él estaba en un ambiente donde lo femenino estaba muy presente y él tuvo una relación muy interesante que leyendo su obra uno se da cuenta de la admiración y esta cosa de persona, digamos, que estaba muy dispuesta hacia las mujeres y tenía, digamos, en sus descripciones y demás, todo lo que tenía apasionado en el carácter, evidentemente también lo tenía en este sentido. No, pero lo interesante es que para la época no fuera machista, y justamente como usted dice, por estar criado entre mujeres, bregar por el voto femenino, porque la mujer se instruyera, que era para esa época, me parece que era... Fíjese una cosa muy simple, de Estados Unidos lo que vienen maestros, no me acuerdo el número exacto, pero le podría decir que sobre 70 quizás maestros fueron 4. Es decir, la gran mayoría fueron maestras, y él decía que la persona que estaba mejor preparada para educar y la relación que tenía con los niños y demás eran las mujeres. Piensan que eran mujeres además que vinieron acá, que profesaban otra religión, con lo cual otras costumbres, claro, para ellas, y aprender por supuesto el idioma y demás, pero él confiaba que realmente había ciertos roles que tenían que cumplir las mujeres, le dio mucha vigencia. Esto tuvo mucha resistencia en su época, porque esto no era demasiado aceptado. Claro. Bueno, yo quiero que le vas a consultar sobre estas nuevas disposiciones que se conocieron hoy del 4, que es que el aplazo no existe más. No, se horrorizaría Sarmiento si viera que ahora no se pueden aplazar a la gente, bueno, a los chicos y... De todas maneras, por lo que yo escuché, no sé mucho al respecto, pero había un corrimiento, porque tampoco se aprueba con 4, 5 y 6. Aparentemente con sacar el mito del aplazo con el 0, 1, 2 y 3, claro. Que no sé cuál es el sentido profundo, creo que tenemos que estudiarlo y ser más cautos para ver cuál es el sentido que se le quiere dar a esto, ¿no? Es decir, espero que no sea una situación de superficialidad. Bueno, ya terminamos. Si nos quiere recordar lo de la muestra, ¿en qué horarios? La muestra se inaugura hoy, pero va a estar todo un año, así que aquellos que la quieran visitar, la dirección del museo es Juramento 2180, está en el barrio de Belgrano, frente a la plaza, frente a la iglesia de la Redonda, la Inmaculada, es decir que con un edificio muy moderno para su época, porque fue hecho por Juan Busquiazo, uno de los grandes arquitectos de la generación del 80, es decir, con estilo italianizante, y donde van a poder ver, por un lado, es decir, una recreación de la vivienda de Sarmiento con sus muebles originales y demás. Hay cosas de Avellaneda, porque la familia Avellaneda, por haber sido aquí, donde se dictó la ley de la capital federal durante la presidencia de Avellaneda, que dona, y estas exposiciones que son anuales, que son temporarias, con temas, y en este caso el tema tiene que ver con esto de las postales del mundo, con el tema de los viajes, que realmente es muy, muy cautivante. Bueno, muchísimas gracias, profesor Rodolfo Yunta, y bueno, vamos a ver si vamos a ver la muestra. Bueno, a ustedes por el interés, por la posibilidad de dar a difundir, porque en última instancia todo el trabajo que hacemos nosotros, que somos jugadores de un patrimonio que es nacional, es para que la comunidad pueda acercarse y disfrutar, ¿no es cierto?, de lo que es el matrimonio que nos pertenece a todos. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.